Hay un sonido que probablemente has escuchado cientos, quizá miles de veces en tu vida, pero nunca te has detenido a pensarlo. Un pequeño chasquido. Una especie de crujido que aparece de pronto y desaparece sin explicación. Te ha acompañado en comidas familiares, en tardes calurosas, en bebidas con amigos, y quizás ni siquiera sabías que estaba ahí. Imagina esto: estás en casa. Tienes calor. Abres el congelador y sacas una bandeja de hielo. Colocas un cubito en tu vaso, sirves agua, soda o lo que prefieras. Y entonces ocurre. Crack. Un sonido seco. Frágil. Extraño. Como si el cubito se estuviera rompiendo desde dentro. ¿Nunca te ha dado curiosidad? ¿Por qué hace eso? ¿Qué sentido tiene que el hielo, algo tan simple, haga ese tipo de ruidos? No estás solo. Millones de personas en todo el mundo han oído ese pequeño crujido sin darle importancia. Pero detrás de ese clic, casi imperceptible, hay una historia fascinante. Una historia de presión, de física, de calor y de fracturas invisibles. Un drama microscópico que ocurre justo en el instante en que el hielo empieza a derretirse. En este video vamos a responder una pregunta que nadie parece estar haciéndose, pero que, cuando la escuchas por primera vez, no puedes ignorar: ¿por qué el hielo cruje al derretirse? Pero que en realidad es todo lo contrario. Y para hacerlo, vamos a sumergirnos en un mundo que parece frío y estático. Te prometo que después de esto, no volverás a ver un cubito de hielo con los mismos ojos. Porque a veces, las respuestas más interesantes están escondidas justo debajo de las preguntas más simples. Lo que para muchos es un detalle sin importancia, es en realidad una ventana a la física del día a día, a los misterios que suceden justo frente a nosotros y que pasan desapercibidos. Porque mientras tú bebes tranquilamente, ese pequeño bloque de hielo está viviendo una auténtica revolución interna. Y no estamos exagerando. Lo que ocurre dentro de un cubito al derretirse es una combinación perfecta de tensión estructural, diferencias de temperatura extremas y burbujas que buscan escapar como si fueran prisioneros bajo presión. Es una guerra silenciosa entre moléculas. Es mucho más que eso. Un conflicto que empieza en el momento en que el hielo deja de ser hielo y comienza su transición hacia el agua líquida. Pero antes de llegar a ese punto, primero tenemos que entender qué es realmente el hielo. No es solo agua congelada. Lo que vamos a descubrir es cómo un simple cubito puede contener secretos que conectan con principios universales, con fenómenos que se repiten desde tu cocina hasta las lunas heladas de Saturno. Así que, si alguna vez has sentido ese pequeño crack y te ha causado curiosidad, quédate. Vamos a desarmar al hielo. Molécula por molécula. Ruido por ruido. Y lo haremos como debe ser, con ciencia, con curiosidades, y con esa sensación de asombro que nace cuando descubrimos que incluso lo más cotidiano puede ser extraordinario. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces al día suceden cosas que damos por sentado, sin cuestionarlas siquiera? El hielo cruje, y ya. Es lo que hace. Lo asumimos, lo ignoramos, lo dejamos pasar. Pero, ¿qué tal si ese pequeño crujido tiene una explicación mucho más compleja de lo que imaginas? Porque lo que ocurre ahí no es casualidad. No es simplemente el hielo derritiéndose. Es un proceso dinámico, cargado de tensiones, cambios físicos y microfracturas. Y lo más interesante, sucede en cuestión de segundos, sin que podamos verlo a simple vista. Lo que estamos escuchando es el resultado de una batalla invisible. Una guerra silenciosa entre el calor del ambiente y la rigidez estructural del hielo. Una pelea que, aunque ocurre a nivel molecular, genera consecuencias sonoras, reales, audibles y profundamente reveladoras. Pero antes de entender por qué ese sonido ocurre, necesitamos comprender qué estamos escuchando exactamente. ¿Es un quiebre? ¿Una explosión microscópica? ¿Un cambio de fase? ¿O es todo eso, al mismo tiempo? Escucha con atención. Un cubito de hielo recién sacado del congelador se ve sólido. Entero. Inmóvil. Pero si lo dejas sobre una superficie, o lo lanzas a un vaso de agua, algo comienza a cambiar. A veces en segundos, otras veces más lentamente, pero el resultado es el mismo: ese crack, ese pequeño sobresalto sonoro que interrumpe el silencio. Ahora imagina que podemos ver lo que pasa por dentro. No con nuestros ojos, sino con la ayuda de un microscopio, o mejor aún, con animación científica. Dentro del hielo hay una red perfectamente organizada de moléculas de agua.
En otras palabras, una estructura cristalina. Pero esa estructura, aunque parece fuerte, está bajo presión. Mucha más de la que imaginas. ¿Sabías que el hielo se forma a partir del agua en un proceso que no siempre es tan limpio como parece? Cuando el agua se congela, sobre todo en un congelador casero, lo hace rápido. Y al hacerlo, puede atrapar burbujas de aire, impurezas, y lo más importante, tensión. Es como si el hielo se congelara de golpe, sin tiempo para acomodarse, como si estuviera forzado a solidificarse en una postura incómoda. Esa tensión queda guardada, dormida, atrapada entre los cristales que lo forman. Y todo parece estar bien, hasta que lo expones al calor. En ese momento, el equilibrio se rompe. El calor comienza a actuar desde el exterior, derritiendo lentamente la capa más superficial del cubo. Pero el interior aún está helado. Y esa diferencia genera un choque térmico. Una especie de colapso interno que no se puede ver, pero que se puede oír. Ese sonido que escuchas no es un error. Es la liberación de toda esa tensión acumulada. Es el momento exacto en el que el hielo, incapaz de resistir más, cede y deja escapar su estrés en forma de sonido. Así que sí, lo que oyes es real. Es el hielo rompiéndose, fragmentándose por dentro. No por golpe externo, no por impacto, sino por el simple acto de cambiar de estado. ¿Y sabes qué es lo más curioso? A pesar de todo esto, casi nadie se lo pregunta. Todos lo escuchan. Nadie lo entiende. Pero hoy, tú sí lo harás. Porque lo que sigue te va a volar la cabeza. Vamos a desmontar al hielo desde su estructura más íntima. Y vamos a descubrir cómo un simple cambio de temperatura es capaz de liberar una sinfonía de fracturas internas en apenas unos segundos. Vamos a empezar por la base. ¿Qué es realmente el hielo? ¿Solo agua congelada? Técnicamente, sí. Pero en la práctica, no es tan simple. El hielo es un sólido cristalino. Eso significa que sus moléculas de agua, no están desordenadas como en el estado líquido. Están organizadas. Forman una red, una especie de patrón geométrico tridimensional, muy específico, que se repite miles de millones de veces dentro de cada cubito. Cada molécula de agua está compuesta por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. Ya lo sabes, HO. Pero lo que quizá no sabías es que, cuando estas moléculas se enfrían lo suficiente, empiezan a unirse formando una especie de rejilla. Esa rejilla es lo que conocemos como estructura cristalina del hielo. Lo más extraño de todo esto es que el agua, al congelarse, se expande. Sí, se hace más grande. Esto va contra la lógica de la mayoría de los materiales, que al solidificarse se contraen. El hielo hace lo contrario. Y eso, aunque parece un simple detalle, es la base de todo lo que vendrá después. ¿Te suena familiar eso de que las botellas se revientan si las dejas congelar? Es porque el agua, al convertirse en hielo, ocupa más espacio. Y eso es peligroso para cualquier recipiente que intente contenerla. Ahora bien, volvamos al cubito de hielo. Cuando tú congelas agua en tu casa, no estás creando una pieza de laboratorio perfectamente pura. Lo que tienes es una pequeña escultura de imperfección. El agua de la llave viene con minerales, con pequeñas burbujas de aire disueltas, con partículas invisibles. Y al congelarse rápidamente, todas esas impurezas quedan atrapadas dentro del hielo, como insectos fosilizados en ámbar. Esto no sería un problema, si no fuera porque también se crean zonas de tensión interna. Cuando el hielo se forma, lo hace desde afuera hacia adentro. Es decir, la parte más externa se congela primero. A medida que el frío penetra, el núcleo también se solidifica. Pero lo hace bajo presión. Porque la capa externa ya es rígida, ya está cristalizada, y actúa como una cárcel para lo que queda por congelar. Esa presión, esa compresión desigual, genera un tipo de estrés estructural dentro del hielo. Y lo más importante, ese estrés queda atrapado. Como si el cubito estuviera sosteniendo la respiración, tenso, inmóvil, esperando a que algo lo libere. A simple vista, todo parece perfecto. Un bloque limpio, transparente, brillante. Pero en su interior hay fracturas microscópicas, pequeñas burbujas, zonas débiles que apenas se sostienen. Como una bomba de tiempo molecular. Y cuando el hielo comienza a derretirse, ese equilibrio se rompe. Toda esa tensión retenida empieza a buscar una salida. Las fracturas se expanden. Las burbujas se activan. Y entonces lo oyes, crack.
no es solo un sonido. Es una reacción en cadena. Es el resultado de un diseño interno que, aunque parece perfecto, está plagado de contradicciones. Lo más irónico de todo esto es que el hielo es frágil, pero también resistente. Puede soportar presión, pero solo hasta cierto punto. Y cuando el calor lo toca, ni siquiera necesita derretirse del todo para empezar a colapsar por dentro. Así que, cada vez que veas un cubito de hielo brillando dentro de un vaso, recuerda esto, no es solo agua congelada. Es una arquitectura cristalina cargada de tensiones, imperfecciones y secretos listos para estallar. Es porque acaba de contar parte de esa historia, en un solo segundo. ¿Y si lo escuchas crujir? Hasta ahora sabemos que el hielo está lleno de tensión. Que su estructura interna no es tan perfecta como parece. Que guarda burbujas, impurezas y fracturas microscópicas como si fueran heridas invisibles. Pero nada de eso importaría si no existiera un enemigo natural del hielo. El calor. Lo que estás a punto de descubrir es lo que realmente provoca ese sonido. El famoso crack no es solo aire escapando. No es simplemente el hielo rompiéndose porque ya tocaba. Es algo mucho más interesante. Se llama choque térmico. Imagina esto. Tomas un cubito de hielo a menos 18 grados centígrados, la temperatura promedio de un congelador casero. Y lo sumerges en un vaso con agua a temperatura ambiente, o peor, caliente. ¿Qué crees que ocurre? Desde fuera, parece un simple cambio de estado, de sólido a líquido. Pero por dentro, el hielo está entrando en pánico. Literalmente. El calor empieza a actuar en la superficie. Solo en la superficie. Porque el hielo, al ser un mal conductor térmico, no deja que el calor penetre tan rápido. Así que la parte exterior se calienta, se expande, y comienza a derretirse. Pero el interior sigue igual de rígido. Sólido. Congelado. Compacto. Y ahí es donde comienza la guerra. Porque cuando una parte de un material se expande rápidamente y otra no, ocurre lo que en física se llama estrés térmico desigual. En otras palabras, partes del cubo quieren crecer, otras quieren quedarse quietas, y ninguna cede. El resultado, grietas internas. Rupturas microscópicas. Pequeñas explosiones de tensión que no puedes ver, pero que sí puedes escuchar. Ese sonido, ese crack, no es una sola cosa. Es la suma de múltiples fracturas internas liberándose en segundos. Es el hielo desmoronándose por dentro, como una caverna colapsando en cámara lenta. Algunos científicos lo comparan con terremotos microscópicos. Y en cierto modo, lo son. Porque hay acumulación de tensión. Hay una falla estructural. Y luego, una liberación repentina de energía, en forma de sonido. ¿Sabías que incluso si no lo sumerges en agua caliente, sino que simplemente lo dejas sobre una mesa, el hielo también puede crujir? El principio es el mismo. El calor del ambiente actúa primero en el exterior. La superficie intenta adaptarse al cambio, y el interior se resiste. Como un puente de acero que se dilata bajo el sol mientras sus cimientos siguen fríos. Lo fascinante es que todo esto sucede sin que tú veas nada. A simple vista, el hielo sigue intacto. Pero por dentro está colapsando en 1000 direcciones distintas. El crack no es solo el sonido del hielo partiéndose. Es la prueba sonora de que el equilibrio se ha roto. Hay otra cosa más. A veces, al meter un hielo en agua caliente, no solo cruje. También puedes ver pequeñas burbujas saliendo de él. No son solo gases atrapados. Son el resultado de esas grietas internas que, al abrirse, permiten que el aire comprimido escape en ráfagas mínimas. Esto no solo demuestra que el hielo está cargado de presión. También indica que el proceso de derretimiento es mucho más violento de lo que imaginamos. Porque no es un simple paso de sólido a líquido. Es una reacción en cadena donde cada milímetro de temperatura cuenta. En resumen, el crujido no es opcional. Es inevitable. Es el sonido de una estructura frágil enfrentándose al cambio más radical que puede sufrir, el calor. Y lo hace como puede. Rompiéndose. Gimiendo. Gritando en forma de microfracturas que se abren paso entre capas congeladas. A partir de ahora, cada vez que lances un cubito de hielo a tu bebida, sabrás que estás provocando un pequeño colapso físico. Un conflicto entre calor y frío que, aunque no lo veas, está ocurriendo justo ahí, en tu vaso. Hasta ahora hemos hablado del hielo como si fuera solo una estructura rígida, fracturada por tensiones térmicas.
Pero hay algo más. Algo que ocurre en silencio, oculto dentro de esos bloques aparentemente inofensivos. Y que también genera ese crujido característico. Las burbujas de aire atrapadas. A simple vista, el hielo puede parecer perfectamente sólido. Pero si lo miras con atención, o mejor aún, con una luz adecuada, podrás ver pequeñas imperfecciones. Pequeños puntos, hilos o manchas blanquecinas. Eso no es suciedad. Son burbujas de gas atrapadas dentro del hielo al momento de su formación. ¿Y cómo llegan ahí? Fácil. El agua, incluso la que sale del grifo, contiene oxígeno, dióxido de carbono y otros gases disueltos. Esos gases están ahí, aunque no los veas, suspendidos en el líquido como si fueran parte de él. Pero cuando el agua se congela rápidamente, los cristales de hielo comienzan a formarse desde las paredes del recipiente hacia el centro. Y ese proceso empuja las burbujas de gas hacia adentro, como si las estuviera acorralando. No hay tiempo suficiente para que el gas escape. Así que queda atrapado. Y ese es el detalle interesante, esas burbujas quedan selladas bajo presión. Como si estuvieran dentro de pequeñas cápsulas invisibles, listas para estallar. Imagina millones de burbujas microscópicas encerradas en una prisión de cristal. Comprimidas. Apretadas. Esperando el momento en que la estructura alrededor de ellas comience a ceder. ¿Y qué pasa cuando el calor entra en escena? El hielo empieza a derretirse desde fuera. La presión interna cambia. Las microfracturas comienzan a aparecer. Y de repente, las burbujas tienen una vía de escape. En ese instante, ocurre algo casi mágico. Las burbujas estallan. Literalmente. No como una gran explosión, sino como una serie de pequeñas liberaciones de presión. Y lo más sorprendente es que ese sonido también contribuye al crujido que escuchamos. Porque lo que creíamos que era solo una grieta, un crack del hielo partiéndose, también es el sonido de gases comprimidos escapando de sus diminutas prisiones. Como si el cubito estuviera soltando un suspiro tras años de tensión congelada. Donde el gas bajo el hielo genera presiones tan altas que puede llegar a fracturar la corteza y lanzar columnas al espacio. Algunos investigadores han comparado esto con lo que ocurre en los volcanes de hielo en lunas como Encélado o Europa. Claro, tu cubito de hielo no está a punto de provocar una erupción. Pero el principio físico es, en esencia, el mismo. El aire atrapado ejerce presión desde dentro. El hielo intenta contenerlo. Pero cuando el calor debilita esa cárcel cristalina, el gas se libera en pequeñas explosiones. Y ahí está otro pedazo del misterio, el hielo no solo cruje porque se fractura. Cruje porque se despresuriza. Como una botella de soda agitada que se abre lentamente. Como una cápsula de gas comprimido que encuentra una salida. Todo esto ocurre en segundos. Mientras tú agitas tu bebida. Mientras el hielo flota lentamente y cambia de forma. Pero si prestas atención, lo escucharás. Ese pequeño pop, seguido por un chasquido. Es física en acción. No es casual. Así que, cuando alguien te diga que el hielo hace ruido porque se derrite, puedes decirle que no. Que hace ruido porque libera presión acumulada. Porque sus burbujas internas están escapando, una a una, en una coreografía microscópica que lleva atrapada ahí desde el primer segundo de congelación. Ya conoces la teoría. Sabes que el hielo está lleno de tensiones internas, de burbujas atrapadas, de fracturas invisibles. Y sabes que todo eso se libera cuando el calor entra en juego. Pero ahora es momento de ir más allá de las palabras. Ahora vas a comprobarlo tú mismo. No necesitas un laboratorio. No necesitas equipos caros ni conocimientos en física cuántica. Solo necesitas algo que seguro tienes en casa. Hielo, agua caliente, agua fría y un poco de curiosidad. ¿Estás listo? Este experimento te va a demostrar que el crujido del hielo no es un mito, ni un efecto secundario menor. Es una reacción física que puedes ver y oír con tus propios sentidos. Vamos paso a paso. Paso 1. Prepara 2 vasos de cristal. Uno lo vas a llenar con agua muy caliente, no hirviendo, pero que esté al borde de quemar, y el otro con agua fría, preferentemente con algunos hielos dentro para mantener la temperatura estable. Paso 2. Asegúrate de que estén recién sacados. No uses hielo que ya esté parcialmente derretido. Saca 2 cubos de hielo del congelador. Incluso puedes grabarlo con tu celular y luego subir el volumen para captarlo mejor.
Paso 3. Coloca un cubito en cada vaso, al mismo tiempo. Asegúrate de estar en un lugar silencioso. Presta atención. ¿Qué vas a notar? En el vaso con agua caliente, el hielo va a crujir casi de inmediato. A veces emite un chasquido fuerte, otras veces una serie de pequeños clics o pops. Puede que incluso veas cómo se parte ligeramente en el centro. En el vaso con agua fría, probablemente no oigas nada. O solo un leve crujido, mucho más suave. ¿Por qué? Porque el vaso con agua caliente provoca un choque térmico brutal. El calor ataca la superficie del hielo y esa expansión desigual hace que las tensiones internas exploten. Las burbujas se liberan. Las microfracturas se abren. Y tú, con tus propios oídos, puedes presenciar ese colapso microscópico. En cambio, en el agua fría, el cambio de temperatura es menor. No hay choque térmico. El hielo se derrite lentamente, sin estrés, sin presión, sin guerra. Lo más increíble de este experimento es que es simple, pero abre una puerta sensorial al fenómeno. Ya no estás viendo al hielo como un simple objeto que se derrite. Ahora sabes que está colapsando por dentro, que está liberando su historia atrapada en forma de sonido. Incluso puedes repetirlo con más variables. Prueba con hielos hechos con agua filtrada versus agua del grifo. Prueba con cubos grandes y pequeños. Graba los sonidos. Escúchalos con audífonos. Y verás que cada tipo de hielo tiene su propia firma acústica. Como si cada uno contara su propio cuento de tensión y liberación. Puedes incluso usar una aplicación de espectrograma para visualizar las frecuencias del crujido. Y te sorprenderás, hay patrones. Hay picos de liberación de energía. Hay ciencia detrás de cada sonido. Y todo esto, repito, está ocurriendo dentro de tu vaso. Sin efectos especiales. Sin simulaciones. Solo física, química y un poco de magia cotidiana. Hasta aquí, podrías pensar, está bien, el hielo cruje, interesante, ¿y qué? Es una reacción física curiosa, una anécdota para contar, pero ¿tiene realmente importancia? La respuesta es sí. Muchísima más de la que imaginas. Porque entender cómo y por qué se comporta así una sustancia tan común como el hielo nos abre la puerta a fenómenos mucho más grandes, complejos y relevantes en otras áreas de la ciencia y la tecnología. No es solo una bebida con ruido. Es un modelo reducido de algo que ocurre en el mundo natural, en la ingeniería, e incluso, en el espacio. Primero, pensemos en materiales. El estudio de cómo se fractura el hielo con el calor se relaciona directamente con el concepto de tensión estructural. Ingenieros y científicos lo aplican en campos como la construcción de puentes, edificios y aeronaves. Saber cómo un material responde a cambios de temperatura ayuda a prevenir fallos catastróficos. Así como el hielo se rompe por dentro al calentarse, también lo hacen ciertos metales y compuestos cuando no están diseñados para soportar variaciones térmicas extremas. Por ejemplo, ¿sabías que algunos satélites o componentes de cohetes deben construirse pensando en este mismo principio? En el espacio, los materiales pueden pasar de menos 150 grados centígrados a más 120 grados centígrados en cuestión de minutos. Un mal cálculo, y los paneles podrían fracturarse como un cubito de hielo en agua caliente. Ahora piensa en la Tierra. En lugares fríos como el Ártico o la Antártida, el hielo se acumula en capas durante siglos. Y esas capas no están en reposo, están bajo presión, sufriendo cambios de temperatura, compactación, deshielo parcial, recongelamiento. Y sí, también crujen. Lo que llamamos el canto del hielo en glaciares no es otra cosa que millones de microfracturas liberando tensión acumulada. Un lenguaje sonoro que los científicos han aprendido a escuchar. Pero a escala continental. Los glaciólogos, expertos en hielo, analizan estos sonidos para detectar fracturas, derretimientos, colapsos inminentes. Lo mismo que tú escuchaste en tu vaso. Y ahora, levantemos la vista. En el espacio exterior, hay lunas cubiertas completamente de hielo. Lunas como Encélado, en Saturno, o Europa, en Júpiter. Superficies congeladas que esconden océanos subterráneos, donde se sospecha que podría existir algún tipo de vida microbiana. En esos mundos, el hielo también cruje. Y no es poesía, los científicos han detectado fracturas, emisiones de vapor, columnas de agua y gas que atraviesan el hielo como si fueran géiseres interplanetarios. ¿Por qué ocurre eso? Porque el calor interno de esas lunas genera presión bajo la superficie congelada.
y cuando esa presión se libera, el hielo explota, se abre, ruge. Lo mismo que ocurre en tu cocina, pero en un entorno a millones de kilómetros de distancia. Entonces, sí, cuando entiendes por qué un cubito de hielo cruje al derretirse, estás entendiendo mucho más que un simple fenómeno doméstico. Estás aprendiendo cómo responden los materiales al estrés térmico. Estás entendiendo cómo detectar fallos estructurales. Estás descifrando el lenguaje de los glaciares. Estás leyendo las señales de mundos lejanos que podrían esconder los secretos de la vida. Y todo eso comenzó con un simple crack en un vaso. Hemos recorrido un camino fascinante. Desde un simple sonido en tu vaso, hasta las profundidades de lunas heladas en el espacio. Todo partió de una pregunta sencilla: ¿por qué el hielo cruje al derretirse? Y la respuesta, aunque parece sencilla, nos revela un universo entero. Un mundo invisible, lleno de tensiones, fracturas y fuerzas ocultas que nunca imaginamos que estaban ahí. Lo que para muchos es un ruido casual, para otros es una ventana al misterio de la naturaleza. Porque a través de ese pequeño crack, podemos entender cómo funciona la física en nuestra vida diaria. Como cada cambio de temperatura, cada molécula, cada presión, tiene un efecto. Incluso en lo más pequeño, en lo que damos por sentado. El hielo, en su aparente simplicidad, es un recordatorio de que la naturaleza siempre está en movimiento. Siempre está cambiando. Siempre está contando su historia, solo que no siempre estamos dispuestos a escucharla. Y aquí está la clave: aprender a detenernos y escuchar. A mirar más allá de lo evidente. A descubrir lo extraordinario en lo cotidiano. La próxima vez que escuches un hielo crujir, no lo ignores. No es solo un sonido. Es un susurro de la física, una señal de vida molecular, un pequeño milagro de la naturaleza en acción. Porque en ese crujido está la historia del calor y del frío, de la presión y la liberación, del orden y el caos. Y en esa historia, también estamos nosotros. Observando, aprendiendo, maravillándonos. Así que te invito a seguir explorando. A mantener la curiosidad viva. A recordar que en cada detalle, por más pequeño que parezca, hay un mundo esperando ser descubierto. Porque la ciencia no es solo para los laboratorios o los libros. Está en cada vaso de agua, en cada cubito de hielo, en cada sonido que damos por sentado. Gracias por acompañarme en este viaje microscópico y sonoro. Espero que la próxima vez que escuches ese crack, recuerdes que no es solo hielo derritiéndose. Es la naturaleza hablando. Y nosotros, por fin, estamos aprendiendo a escuchar. Si quieres tener más contenido sobre datos científicos, no olvides suscribirte. También me ayudaría mucho un comentario y un me gusta en el video. Gracias por ver.